Bien, tengo el gusto de presentaros, aunque la presentación formal la hará ahora nuestro compañero Víctor Herrero, a Margarita del Val, que nos va a hablar sobre las vacunas en el mundo, un derecho, una responsabilidad. Ante todo, quiero agradecerte en nombre propio y en el de la asociación, Margarita, que tú eres también, como nosotros, humboldtiana, el esfuerzo que has hecho para ilustrarnos a todos sobre esta situación tan complicada en la que estamos viviendo y, sobre todo, espero, para darnos ánimos y pensar que un día, si no volverá a ser como antaño, por lo menos podrá parecerse mucho. Muchísimas gracias, bienvenida, esta es tu casa y a continuación doy la palabra a Víctor Herrero para que haga la presentación formal. Muchas gracias también a todos los que asisten. Esto del teletrabajo, teleasistencia, virtualidad, etcétera, algunos nos pilla un poco mayores y valoramos el esfuerzo realizado. Pero en cualquier caso, tenemos al lado a Margarita, saldremos hoy mucho más confortados con toda seguridad y aprenderemos mucho, que es de lo que se trata. Muchas gracias por vuestra asistencia. Víctor, por favor. Gracias. Pues es un placer para mí presentar a Margarita del Val, nuestra compañera en la asociación. Margarita estudió química en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró en la especialidad de bioquímica y biología molecular. Y después de ello realizó una estancia postdoctoral con una beca Alexander von Humboldt en el Instituto Federal para Enfermedades Víricas de Animales en Tübingen, en el grupo del profesor Kosinowski. Y tras esa estancia de 2 años con la beca Humboldt, estuvo 3 años más con el mismo grupo en la Universidad de Ulm. Al volver a España, Margarita ha investigado en el Instituto Carlos III y actualmente es investigadora científica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su investigación está orientada a la respuesta inmunitaria contra infecciones virales, infecciones víricas, y por tanto trata aspectos básicos del funcionamiento de las vacunas. Representó a España en la Agencia Europea del Medicamento y es miembro de la Real Academia de Farmacia y miembro del Comité Experto Asesor de Vacunas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y como todos sabéis, es muy activa en divulgación, especialmente durante esta pandemia del COVID-19. Y es también coordinadora de la plataforma interdisciplinar Salud Global CSIC, que se pretende precisamente esta divulgación. Yo, sin más preámbulo, quería darle la palabra a Margarita, solo decir que espero que cuando todo esto pase tengamos el placer de encontrarnos, conocernos personalmente en alguna de nuestras reuniones anuales, que de verdad valen mucho la pena. Pues nada más. Muchas gracias, Margarita, Muchas cuando gracias. quieras. Bueno, os comento primero la plataforma, precisamente la plataforma de investigación interdisciplinar en salud global, es uno de estos tipos de colaboración muy importante en la investigación. El Consejo, el CSIC, tenía montado este tipo de plataformas de colaboración entre gente de disciplinas muy variadas para enfrentar un reto con un objetivo concreto desde hacía 2 años. Lo tenía recién engrasado, recién funcionando y vio que iba a ser la manera de enfrentar la pandemia desde la investigación. Entonces, en esta plataforma hay pues como 350 grupos de investigación que trabajan en otra cosa y han dicho, pues yo se me ocurre orientarme para trabajar con el coronavirus. Hay ya 107 proyectos financiados, internos algunos gracias al mecenazgo de empresas privadas, otros son por convocatorias competitivas y muchos de ellos son coordinados de varios grupos, o sea que realmente hay muchísimos investigadores trabajando en esta plataforma y está siendo muy dinámica, muy enriquecedora y a mí me está sacando de mi nicho de especialista para darme cuenta de lo importante que es el colaborar con otras disciplinas y ver las cosas de distinta manera. Aparte que como puedes preguntar como una ignorante a los demás, que ellos son los expertos en lo suyo y tú no, pues aprendes mucho. Está muy bien, la verdad es que me ha parecido que ha sido de esas cosas que nos han pillado preparados en España. Muchísimas otras cosas no nos han pillado preparados, pero eso sí. Eso está muy bien. Bueno, pues voy a compartir mi presentación y os voy a contar lo que hay de las vacunas. Un poco, las vacunas sí que sabemos todos que es pues algo que nos permite prevenir infecciones, ¿no? Y el dicho este de más vale prevenir que curar lo explica muy claramente. La vacuna es el mayor avance en salud pública que ha habido y desde que se erradicó la viruela hace justo 40 años, este año ya teníamos planes de celebrar la erradicación de la viruela, el aniversario, pues
se vio que era posible erradicar una enfermedad del mundo, dejó de existir, se erradicó en el año, como digo, hace 40 años, que son en el 1980 se declaró erradicada, y pues fijaros, una década antes había todavía 2 millones de muertos en el mundo, o sea, todavía había aquí un montón de muertos. ¿Qué es una vacuna? Es un poco el guión de lo que os voy a contar brevemente, pero luego nos iremos a la actualidad rápidamente. Una vacuna es un medicamento, que eso no todo el mundo lo tiene tan claro, es un medicamento y por lo tanto ahora ya sabemos que pasa por todas las fases de control de ensayos clínicos, sobre todo para que sea segura, es lo fundamental en una vacuna, es el más seguro de todos los medicamentos, simplemente porque es el único tipo de medicamento que se lo ponemos a personas sanas. Entonces, si tienes una enfermedad bastante grave, te atreves con efectos adversos notables, pero con una vacuna para una persona sana nunca te atreves. Entonces, por eso son los más controlados de todos y ahora más que nunca en cuanto a seguridad. Y luego, además, se le pide, claro, que sea eficaz. No es una vacuna basada en un componente químico, sino que tiene componentes biológicos del microorganismo, aunque a veces se pueden hacer sintéticos, como el caso de las vacunas que están ahora en vanguardia. Y lo que hace es que, como tiene partes del microorganismo, estimula de igual manera, idealmente, al sistema inmunitario y entrena al sistema inmunitario para que haga lo que sabe hacer, que es tener una memoria inmunitaria, es decir, acordarse de aquello que ha visto, tener una memoria inmunitaria y protegernos mucho tiempo después de vacunarnos. Protege, por lo tanto, frente a las enfermedades infecciosas, es preventiva y lo que evita depende de lo buenos que hayamos sido en saber hacer la vacuna la humanidad. A una vacuna se le pide que proteja de los síntomas más graves, de la muerte, de los síntomas más graves. A veces también protegen de síntomas más leves y a veces tenemos vacunas tan buenas que lo que hacen es que protegen también de la transmisión del microbio. Y estas son las mejores pues porque al evitar el contagio y la diseminación pues proporcionan una inmunidad colectiva y van, digamos, arrinconando las infecciones. Ya no solo protegen al vacunado, sino que al evitar la transmisión, y ahora lo veremos muy claro, ¿no? Con la pandemia, al evitar la transmisión se evita un daño tremendo. Parece que no hay tantos agentes infecciosos y esto es lo que nos ha pillado tan vulnerables a lo listos que somos ahora la humanidad, ¿no? Que nos creemos tan potentes, pero, y lo somos, ¿no? Tenemos mucho mérito a lo que hemos llegado a desarrollar, pero en realidad seguimos siendo muy vulnerables a las enfermedades infecciosas. Lo que pasa es que vivimos en un mundo ya tan desarrollado, con tanta higiene, con tantos medicamentos, que habíamos perdido la consciencia de lo graves que eran. Estamos realmente rodeados de agentes infecciosos muy dañinos que causan mortandad, pero estamos muy protegidos por nuestro sistema inmunitario y por las vacunas, ¿vale? Entran por todas las vías, los respiramos, pero también nos puede entrar por la comida, por la vía sexual, por heridas. Ahora mismo tenemos esta pandemia de un virus respiratorio, pero nos podría llegar otra pandemia por cualquier otra vía. ¿Qué bichos estamos rodeados y conocemos? Si no nos suenan tan raros, no son solo especialistas, pues por ejemplo las meningitis, que son bacterias y hay varios tipos de meningitis distintas y tenemos vacunas frente a estas 4 meningitis. Hay virus que causan también enfermedades graves como la rabia o como la polio, para los que también tenemos vacunas, pero hay otras bacterias y virus para los que no tenemos vacunas y que son también conocidos, la tuberculosis, la salmonelosis, la hepatitis C, el SIDA. Para estos últimos tenemos antivirales porque ha sido muy difícil o prácticamente imposible hacer vacunas porque son virus que varían mucho. Y para hongos y parásitos, como por ejemplo la malaria, no tenemos vacunas que funcionen. O sea que todavía hay muchas cosas de las que conocemos que no tenemos vacunas y muchas otras que no son tan comunes, pero para las que tampoco tenemos vacunas. Ahora se han desarrollado a lo largo de la historia muchas tecnologías para hacer vacunas y ahora se están empleando todas con este coronavirus. Las vacunas siempre tienen componentes del microorganismo y el mínimo componente que hay son las que son vacunas genéticas. Bueno, aquí hay un resumen de lo que había en un momento dado en la recámara, ¿no? En cuanto a producir vacunas. Como veis, las que más hay son las basadas en proteína, pero son de las únicas que no estamos oyendo hablar, son de las que van más retrasadas, basadas en el propio virus, en el propio coronavirus, en otros virus que llevan trozos de este coronavirus, que son vectores de trozos de este coronavirus, y en ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las que tenemos aquí, son las vacunas genéticas. Hay 2 ácidos nucleicos,
el ARN y el ADN, y se han preparado vacunas de ambos tipos. Las que han sido más rápidas en prepararse han sido las de ARN, y estas son las que nos están sonando en las noticias, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Estos han dicho en estas fechas, hace poco, a lo largo del mes, esto es noviembre, he puesto diciembre pero me he equivocado, dado que no hemos llegado al día 16, obviamente me he equivocado. Han comunicado en notas de prensa para inversores la eficacia que tienen en proteger de lo que están viendo por ahora, que es de síntomas leves y moderados. Esta de Pfizer-BioNTech ha sido aprobada por Canadá, le ha dado la licencia completa para comercializarla, es decir, en Canadá ya se puede comprar. Bueno, no sé si ya estará disponible porque la han aprobado creo que hace muy pocos días, creo que fue el miércoles. En el Reino Unido la aprobaron también, pero para un uso muy condicional, de lote en lote que se vaya produciendo. Y en Estados Unidos, ayer por la noche, recomendaron su aprobación y se espera que la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, que es la FDA, la Food and Drug Administration, que la apruebe muy rápidamente después de que la recomendación de los expertos ayer fue positiva, en una audiencia absolutamente pública y transparente, lo cual es bueno, absolutamente novedoso. Es una de las características de esta pandemia también, que se ha escrutado todo de una manera mucho más transparente. La vacuna de Moderna, que también es muy parecida a esta, que también es con RNA, todavía hay pocos datos para verlo, pero ya se van a ver en estas Navidades, pues ya se va a ver la audiencia en la Agencia del Medicamento Europeo, por ejemplo, y están muy poquito detrás de la de Pfizer. Como digo, estas son las más rápidas, son las primeras que se han podido fabricar, se han podido desarrollar, investigar, desarrollar, probar en animales y probar en humanos y producirse a gran escala en fábricas, que esto es una parte muy limitante para un producto biológico. Y no tienen por qué ser las mejores, ¿eh? Y luego estos números de 90-95, quitároslos de la cabeza, que parecen maravillosos, pero ya veremos luego en qué quedan, porque son en condiciones muy particulares y frente a unos síntomas muy particulares. Habrá que verlo cómo funcionan, pero son suficientemente prometedores para que esto esté tirando hacia adelante y para que se estén haciendo todos los planes que se están haciendo, para que se haya invertido en apoyar los ensayos clínicos de estas vacunas, digamos, llamándolo comprar dosis, ¿no? Porque si no, no habría sido tan rápido. Bueno, el segundo tipo de vacunas que también están avanzando mucho son las que están basadas en otros virus. Aquí pues tenemos otros virus distintos, en los cuales todos llevan el mismo fragmento de la proteína S del coronavirus, que es la proteína de fuera del coronavirus, que es la que es más reconocible por nuestro sistema inmunitario, ¿no? Que mira desde fuera los virus. Y estos virus, la más conocida es la de Oxford, junto con el grupo, la compañía farmacéutica AstraZeneca, y este es un virus que es de chimpancés, de manera que las personas no tenemos inmunidad frente a ese virus y simplemente expresa esta proteína. Hay otras vacunas parecidas que son la rusa, la Sputnik, una china y una Johnson & Johnson, que tienen adenovirus humanos, el 5, esta lleva el 5 y el 26 y esta lleva el 26, que son adenovirus catarrales, muy benignos, a los que además se les han quitado gran parte de las proteínas que permiten que sean virus, con lo cual ahora mismo son simplemente vectores inactivos, que lo único que hacen es llevar la proteína a nuestras células para que nuestras propias células la fabriquen. Igual que hacen las vacunas genéticas, lo que hacen es meter el material genético en nuestras células, donde nos pinchan, y en esa zona la proteína que se fabrica en nuestras células es la que va a estimular a nuestro sistema inmunitario. Unas pocas células es suficiente para estimular el sistema inmunitario. Y bueno, pues estos virus, frente a algunos de ellos hay personas que tienen una cierta inmunidad porque son virus catarrales como el 5, pero es con el que había más experiencia y por eso se ha tirado para adelante. Todavía protege incluso en las personas que tienen una cierta inmunidad frente a este virus catarral, por lo tanto son buenas noticias. Y este es otro adenovirus que prácticamente no se transmite como catarros, por lo tanto muy poquitas personas tienen inmunidad. Siempre algunas más que frente a un adenovirus de chimpancé, claro. El tercer tipo de vacunas son más clásicas, que son las inactivadas o las atenuadas. Estas son las primeras vacunas
con las que se empezó a escribir la historia de la medicina, de las vacunas, ¿no? La vacuna de la viruela era una vacuna atenuada y además basada en la viruela de las vacas y funcionó para erradicar la viruela en el mundo. La vacuna de la polio es un virus atenuado de la polio y está a punto de erradicar la polio del mundo, luego os lo cuento. La vacuna de la gripe es una vacuna inactivada, por ejemplo. Entonces, estas inactivadas son las que se están desarrollando, simplemente se inactiva el virus con algún producto químico que mantiene razonablemente la estructura y las están desarrollando sobre todo en China. Hay una en China, está la de Sinopharm, creo que es la de Sinopharm, sí es la de Sinopharm, que estos son publicados en el New York Times con estas palabras y nada más, así que no sabemos, que tiene una pinta espectacular, pero claro, esto ya de decir en el New York Times, ni siquiera decir el número de casos, pues bueno, nos faltan datos. Ha sido aprobada en Emiratos Árabes Unidos ya, hace un par de días. O sea que estamos justo en la semana en que esto se está moviendo muchísimo. Van a ser unas navidades que no vamos a tener comidas familiares, pero vamos a tener un montón de información de vacunas tremendas. Y estas que son las proteínas expresadas por sí solas, solo proteínas de alguna manera nanoestructuradas a lo mejor, ¿no? Nanopartículas, pues estas son las que están dando más problemas porque las proteínas son quizás el producto más biológico de todos estos. Es más fácil hacer un virus recombinante, un vector atenuado que purificar una proteína. Bueno, estas son las que están funcionando y en España tenemos pues un poquito de todo también. España nunca ha sido un país que con ninguna tradición de producir vacunas, ni de producirlas en fábricas, ni de producirlas a partir de la investigación, porque bueno, tenemos mucho retraso en esto, tanto en investigación como en transferencia al tejido industrial, como en la parte más tecnológica del tejido industrial, somos más volcados en otros ámbitos, como ya sabéis, pero pensamos que ahora que va a haber no solo una vacuna, sino que va a haber varias vacunas, todo el mundo está pensando que va a haber de 5 a 10 vacunas relevantes en vacunar a la población en el mundo, pues creemos que España sí que puede estar ahí, sin ninguna duda, y entonces por eso estamos avanzando con varios proyectos. Tenemos de virus atenuado, pero tan atenuado que ya prácticamente no se le puede llamar virus, los llaman replicones. Tenemos de virus recombinantes, de vectores, estas dos son en el CSIC, y aquí hay otra también en el INIA que se va a incorporar justo ahora, después en el año que viene al CSIC. Y tenemos vacunas de ácidos nucleicos, de DNA y de RNA. Sí, esta es la que va más avanzada, la del Clínic de Barcelona. Tenemos vacunas con antígenos proteicos y luego también había otras vacunas que probablemente ahora su ventana de oportunidad ya se les ha pasado, que eran vacunas que iban a ser como un reposicionamiento de vacunas que se usan para otra enfermedad infecciosa, pero que podían dar una protección marginal para esta infección. Pero han sido tan rápidas las otras que probablemente estas se les ha pasado la ventana de oportunidad de venderlas en esta pandemia y que sean útiles para controlar la pandemia, pero no de desarrollarlas hasta el final, porque si esto es una estructura que funciona, es decir, si una vacuna frente a otra infección, si alguna vacuna frente a otra infección, por ejemplo, frente a la tuberculosis, funciona parcialmente frente a un virus nuevo, frente a una bacteria nueva, para que a lo mejor no es tan fácil hacer vacunas como ha sido para este virus. Debo decir que para este virus ha sido muy fácil hacer vacunas, a pesar de que ha requerido un esfuerzo brutal, ha sido fácil, el virus se ha dejado y la proteína que teníamos que usar lo sabíamos desde el minuto 1. Desde el minuto 0 sabíamos la secuencia de aminoácidos del virus cuando la comunicaron los chinos y desde el minuto 1 sabíamos qué proteína tenía que ser la que tenía que ir en la vacuna. En la tuberculosis, en la malaria, no tenemos ni idea de qué proteína meter. Por lo tanto, si nos viene una pandemia en la cual no tengamos ni idea, no se haya investigado previamente suficiente en ese patógeno, o sea, un patógeno muchísimo más complejo, pues nos puede venir bien este tipo de aproximación, de una vacuna lateral que da una inmunidad parcial, pero bueno, que a lo mejor si salva de la muerte y convierte los fallecidos en graves, pues puede ser mejor, ¿no? O sea que todo eso se está explorando y esto va a evolucionar mucho. Bueno, tenemos vacunas porque tenemos un sistema inmunitario y el sistema inmunitario hay que cuidarlo y realmente ahora mismo es nuestra única defensa, es, digamos, nuestra defensa personal, ¿no? Es lo único que tenemos para defendernos del virus, hay que cuidarlo. ¿Cómo se le cuida? Pues está el viejo dicho de mucho trato, poco plato, mucha suela de zapato.
dicho al que le faltaban las vacunas. Las vacunas es la mejor manera de tener a nuestro sistema inmunitario bien entrenado. ¿Qué quiere decir que nuestro sistema inmunitario esté bien entrenado? No quiere decir, que esté bien, no quiere decir que esté más fuerte. Nuestro sistema inmunitario tiene que estar equilibrado. Una reacción excesiva de nuestro sistema inmunitario nos puede causar problemas y una reacción demasiado débil de nuestro sistema inmunitario también nos lo causa. Equilibrado quiere decir que esté pronto a activarse para controlar las infecciones y no esté encaminado a producir y hacer que persista una situación inflamatoria. La inflamación es el inicio de la respuesta inmunitaria, pero tiene que ser solo el inicio y luego retirarse. Bueno, pues para que esté equilibrado y para que esté de esta manera activable, hay que cuidar las barreras de nuestro cuerpo. Esto es muy obvio. Tenemos dos barreras: por fuera la piel, y por ahí nos entran un número importante de patógenos en cuanto tenemos heridas, por ejemplo el tétanos, imaginaros, ¿no? Y todas las que se transmiten por sangre entran también por heridas, pueden entrar, ¿no? Y también las mucosas, que son nuestra barrera interior. Y en el caso de este virus, pues las mucosas de las vías respiratorias. La vía de entrada es la nasofaringe, ¿no? ¿Cómo se cuidan? Pues se cuidan con una hidratación adecuada, y esto es particularmente importante para las personas muy ancianas porque pierden un poco la sensación de que tienen que beber, junto con el menor control de esfínteres hace que decidan dejar de beber, y esto es un problema importante porque sufre mucho todo el organismo y sobre todo las barreras, claramente. Y luego con una comida variada y equilibrada. Y aquí pongo la pirámide nutricional mediterránea, de la dieta mediterránea, que parece que nos está dando muy buenos resultados. Es bueno para el sistema inmunitario un ejercicio inmunitario, un ejercicio moderado, continuo pero moderado, igual que es bueno para las labores cognitivas y para el mantenimiento general del organismo, pero también para el sistema inmunitario. El ejercicio excesivo, sin embargo, pues bueno, acaba exigiendo demasiados recursos y también tiene complicaciones en cuanto a un poco de debilitamiento del sistema inmunitario, o sea que no hay que exagerar. Y luego 3 aspectos que son de vivir bien y que justo ahora en la pandemia son difíciles. Dormir bien, que no te ataquen los problemas y las ansiedades en medio de la noche, no tener estrés, ansiedad, miedo, incertidumbre, y tener buenas relaciones sociales. Bueno, pues esto es más difícil en la pandemia, pero hay que intentarlo. Así que está bien que nos reunamos a través de las pantallas, está bien que hablemos por teléfono, está bien que nos reunamos en exteriores con las medidas adecuadas de protección y bueno, no hay que olvidarlo, porque esto va a contribuir a lo que nos está defendiendo ahora, aparte de nuestro equilibrio psíquico y nuestra salud mental. ¿Cómo funciona el sistema inmunitario? Pues bueno, tiene varios niveles. El primer nivel es el que os he dicho antes, que es inespecífico, que están intentando potenciar algunas vacunas, que es la inmunidad innata. La innata es la primera barrera que tenemos. Tenemos una serie de células, los neutrófilos, los macrófagos, que aparecen en todos nuestros análisis de sangre, que lo que hacen es comerse a los microbios según entran, ¿vale? Los fagocitan y los digieren dentro de ellos, y muerto el perro se acabó la rabia. A veces no pueden con tantos ellos, por lo tanto, a la vez que se están comiendo todo este tipo de patógenos que entran en una zona en la cual ellos acuden porque hay un daño a los tejidos y porque hay algo extraño, esta primera fuerza de defensa, que es la respuesta innata, que es un poco como la policía de barrio, además de enfrentarse al tumulto que se ha causado, lo que hace desde el primer momento es mandar señales, mandar transmisores que atraen a los especialistas, es decir, llaman, digamos, a los cuerpos de élites que vengan a apoyarles. Estas señales son las citoquinas, y ahora se habla mucho de la tormenta de citoquinas. Tienen que mandar esas señales al principio, pero luego tiene que bajar esa llamada, porque si no se causa un problema, que es la inflamación persistente. Estas señales inflamatorias son importantes, y una de ellas, por ejemplo, es la fiebre. La fiebre lo que hace es que se dilatan los vasos sanguíneos y pueden llegar más células de las especialistas, que son los linfocitos. Los linfocitos, cuando llegan a una zona en que hay infección, pues lo que hacen es empezar a tener una respuesta selectiva. ¿Qué quiere decir selectiva? Pues quiere decir que reconoce a las células infectadas por los virus, las diferencia de las que no están infectadas, porque ven un péptido, un trocito del virus que está en la parte externa de las células infectadas,
y elimina solo a las células infectadas. Las vecinas las respeta. ¿Por qué tiene que eliminar a las células infectadas? Porque es donde el virus se multiplica. Cuando el virus entra en el organismo no lo hace para fastidiarnos, no lo hace para enfermarnos, lo hace simplemente porque si no sería un ente inerte que no se podría transmitir y desaparecería. Se tiene que multiplicar en un organismo vivo para poderse transmitir a otros organismos. Y por lo tanto esa es su única función. Si lo logra hacer sin causarnos daño, pues mucho mejor para el virus, mucho mejor para nosotros. Y esos son los virus que llevan con nosotros ya evolucionando hace muchísimos decenas de millones de años con los animales, no solo con la especie humana. Y esto es lo que se llama como la respuesta inmune celular. Y la respuesta inmune celular, el ejecutor de esta parte, o sea, digamos lo que da más la cara, son los linfocitos T asesinos o citotóxicos, que son ya parte de estos cuerpos de élite. Son muy especializados en hacer esta función. Y también entran los segundos cuerpos de élite, que son más conocidos, que son los anticuerpos, que es lo que llamamos la respuesta inmune humoral. Los anticuerpos los producen otros linfocitos, los linfocitos B, y tienen muchas funciones. Por ejemplo, pueden neutralizar a toxinas producidas por bacterias. Por ejemplo, pueden unirse a bacterias y facilitar que sean degradadas, fagocitadas y degradadas por los macrófagos, igual con los virus. Y además, cuando se unen al virus y se unen muchos anticuerpos a una partícula de virus, lo que hace es que le neutralizan por fuera, le bloquean y le neutralizan. Entonces ya ni siquiera puede entrar a infectar nuevas células. Esto es importante porque de esta manera se puede atacar desde dos flancos. Se bloquean a las partículas de virus que están circulando y que se pueden transmitir a otras personas, o que pueden infectar nuestras células y dañarlas, y se eliminan las primeras células infectadas que estaban produciendo gran cantidad de partículas infectadas, y también se atenúa mucho la capacidad del virus de multiplicarse. Tienen que actuar coordinadamente, y aunque los anticuerpos es lo que es más fácil de medir, siempre tenemos toda la respuesta inmunitaria activada en mayor o menor intensidad. Los anticuerpos los producen los linfocitos B, que al principio son inexpertos y que hacen las IgM, que os sonarán si algunos habéis hecho algún test de anticuerpos frente al coronavirus. Las IgM son las que hacen los linfocitos recién activados y simplemente nos marcan que ha habido una infección reciente, pero reciente puede ser a lo mejor hace semanas o meses. Las IgM no marcan que estemos contagiosos en ese momento, por lo tanto no valen para el diagnóstico, simplemente para saber que ya lo pasamos, si eso nos resulta interesante de conocer. Cuando el linfocito B ya se convierte en un cuerpo de élite bien entrenado, cuando ya está experimentado, hace los otros anticuerpos, las inmunoglobulinas G. Y esto quiere decir que ya ha avanzado más el entrenamiento de nuestro sistema inmunitario. ¿Y qué quiere decir que están entrenados? Pues quiere decir que nuestros linfocitos aprenden y recuerdan los microbios patógenos que se han encontrado antes, y precisamente porque los recuerdan, los podemos tener esta inmunidad muchos años después, y porque lo aprenden podemos enseñarles y podemos entrenarles con las vacunas. Y esto está basado de esta observación que se hizo ya hace un par de miles de años, de que hay muchas enfermedades infecciosas que solo las pasamos una vez, y que la persona que ya ha pasado la infección normalmente puede ayudar a cuidar a las demás y ya está inmune. Bueno, en la primera vez que se enfrenta nuestro sistema inmunitario a un virus, los linfocitos B se activan, empiezan a cambiar sus propiedades, aquí está mostrado como un cambio de color, acaban haciendo anticuerpos en 1, 2, 3 semanas, y estos anticuerpos ayudan a neutralizar el virus. Durante estas semanas, pues claro, hemos tenido síntomas porque el virus se ha multiplicado, hemos tenido a lo mejor complicaciones e incluso a lo mejor ha habido fallecimientos, ¿vale? Porque las enfermedades infecciosas pueden ser así de malas. Sin embargo, hay unas pocas células de estas que no van a la primera línea de fuego, y lo que hacen es que se especializan y se forman para ser linfocitos de memoria. Y estos linfocitos de memoria tienen la capacidad de optimizar los anticuerpos que saben hacer, y además se quedan en mayor cantidad y son capaces de hacerlos mucho más rápidamente. Cuando la segunda vez estos linfocitos de memoria que tenemos entrenados hay un nuevo tumulto, es decir, hay una nueva infección, estos reaccionan muy rápidamente e inmediatamente hacen anticuerpos de muy alta afinidad, a lo mejor 1000 veces superiores, en unos pocos días. Lo hacen tan rápidamente, tan mejor y tan rápidamente, que en estos pocos días el virus no da para multiplicarse suficiente como para causarse síntomas, y entonces nos creemos que no nos hemos expuesto otra vez al virus,
pero simplemente lo que pasa es que lo hemos controlado tan rápidamente que no tenemos síntomas, por lo tanto no pasamos la enfermedad y eso es lo importante. En situación de pandemia también sería importante que además el virus no se multiplicase en nosotros porque evitaríamos ser contagiosos. Y los coronavirus parece que esto no lo cumplen no hacen una memoria tan buena que evite que haya infección en la segunda vez, pero los síntomas son catarrales. O sea, los otros coronavirus que conocemos son catarrales. Con este coronavirus parece que hay una cierta protección también, puesto que llevamos 70 millones de casos conocidos en el mundo y se han descrito 5 casos de reinfecciones prácticamente, no muchos más, muy poquitos. Y si sabéis de las residencias de ancianos, hay residencias que ha entrado como una primera oleada, ha habido un brote grande de personas contagiadas, ha habido un segundo brote a lo mejor meses después y en el segundo brote los que pasaron la primera infección no se han contagiado ahora. Por lo tanto, hay una cierta protección suficiente como para que te proteja de los síntomas clínicos y eso es muy importante. Hay, por lo tanto, una memoria inmunológica. ¿Qué es lo que hacemos con las vacunas? Pues que sustituyen a esta primera vez de una manera inocua, en lugar de exponerte a algo que te puede matar. Sabéis que la mortalidad en España es de 1 persona por cada 100 infectadas con este coronavirus. Pues en lugar de eso, si tenemos una vacuna que no tiene esos problemas, entrenamos igual a los linfocitos de memoria y estamos protegidos. Por lo tanto, algo inocuo en lugar de algo natural, pero muy dañino. Y es muy importante lo de las 2 dosis con las vacunas, porque la segunda vez, como os he dicho, esto puede ser de mucha más alta afinidad y a lo mejor es 1000 veces más. O sea que 2 dosis con las vacunas no es el doble de entrenamiento, sino que es una cosa muy superior, 100 a 1000 veces superior con la segunda dosis. Bueno, pues esto es la base de las vacunas, ¿no? Las vacunas sustituyen a la infección natural, pero entrenan más o menos igual el sistema inmunitario, a veces mejor, porque no tienen que tener los genes de virulencia que tienen los patógenos para lograr multiplicarse. Como os he dicho, basta con que se multipliquen solo en las pocas células que reciben la vacuna, por ejemplo, en el brazo cuando es intramuscular. Las vacunas solo protegen frente a la infección para la que han sido preparadas, por eso os decía que las que darían una respuesta más marginal pues sería una ventaja cuando no tenemos nada específico, pero dado que estamos empleando una proteína del coronavirus, van a proteger frente a este coronavirus, ¿no? Y bueno, pues la manera es eso, de sustituir algo que es grave o potencialmente grave por algo inocuo, para que lo recuerden, para que haya memoria inmunitaria y que dure muchísimo tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Pues depende de lo buenas que sean las vacunas y eso a priori nunca se sabe. Se sabe menos con las vacunas de RNA que nunca habían estado en ensayos clínicos, por lo tanto de esas no tenemos nada de conocimiento, pero conocido cómo funciona el sistema inmunitario yo no dudo mucho de que duren bastante, de que duren suficiente, ¿vale? Pero bueno, habrá que verlo. Hay vacunas que duran mucho, la de la viruela todavía tenemos una memoria inmunitaria frente a ella y eso que hace por lo menos 50 años que vacunaron a los últimos, pero frente a otras dura menos, frente a la gripe dura menos, sobre todo porque el virus varía mucho y la vacuna no es tan potente, o frente a la tosferina estamos viendo que dura como unos 20 años. Bueno, pues con el coronavirus lo que nos ocurrió, y esto también era nuevo, es que no había nada de inmunidad en el mundo. Ninguna persona en el mundo había estado nunca enfrentado a este coronavirus, salvo los 8.000 que se infectaron en la epidemia que hubo del SARS-1 en 2002-2003 en el sudeste asiático, pero vamos, 8.000 no es nada para todo el mundo. Y se propagó de una manera absolutamente descontrolada, ¿no? La infección se contagia a toda la población mientras no la paremos. La paramos en la primera oleada y acabamos la primera oleada con un 5% de inmunidad de la población. Este fue el estudio de seroprevalencia del Instituto Carlos III, que cualquier día nos dice qué ha ocurrido ahora y probablemente estemos en un 10% de seroprevalencia. Lo dirán la semana que viene si no lo dicen hoy, me imagino. Bueno, pues esto quiere decir que estamos todavía en una situación absolutamente vulnerable y por lo tanto después de la segunda oleada, que estábamos con un 5%, volvimos a tener la oleada de verano. Después de la primera oleada de primavera tuvimos la de verano se solapó con la de invierno, con una pequeña bajada. En cuanto empezó el frío empezó la transmisión mucho más eficaz y si no ponemos barreras pues llegamos a una infección completa de toda la población, pero vamos con mucha mortalidad obviamente.
Por eso desde el primer momento ha habido que ganar tiempo para enlentecer la epidemia. La única manera que hemos tenido ha sido todas las medidas de contención, pero cada vez aprendemos más y sabemos ya que los aerosoles son muy importantes y eso de cara al invierno es muy importante, hay que ventilar mucho, hay que hacer todo lo que se pueda al aire libre, hay que intentar pues, detectar que el virus no esté, que el aire no esté cargado de virus, con detectores de CO2, todo lo práctico que se os ocurra para evitar la transmisión en interiores, porque es mucho más arriesgada que en exteriores, es como 10 veces más arriesgada. Bueno, pues hay que lograr pararla y ahora sí, podemos también contar con la vacuna, pues a lo mejor en unos meses se empieza a ver ya el efecto a nivel de población de la vacuna, pero todavía hay que ir con calma, despacito, tenemos todo el invierno por delante en el que todavía tendremos vacuna, pero no tendremos la campaña de vacunación bastante adelantada, que es lo que hace falta para que tenga un efecto. Bueno, ¿qué vacunas hay? Pues hay pocas vacunas en el mundo, ¿eh? Hay muy pocas. Estas son frente a virus en azul, frente a negro, frente a bacterias en negro. Estas son las que están en el calendario infantil y adulto en España. Hay unas pocas más, hay en total como 30 vacunas frente a distintos patógenos en el mundo, son pocas, hay muchísimos más agentes infecciosos. Pero bueno, han sido uno de los éxitos de salud pública. Como os digo, la viruela se erradicó hace 40 años. Fue la primera vacuna que se desarrolló. Hay una historia muy bonita que algunos conoceréis de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que llevó la vacuna y la viruela por todos los dominios españoles de entonces. No solo llevó la vacuna, sino que enseñó a hacer la vacuna, es decir, no solo llevó peces, sino que enseñó a pescar, que es mucho más importante todavía, enseñó a hacer la vacuna y enseñó a cómo llevar un control perfecto de salud pública, de con qué lote se había pinchado a qué persona concreta, de manera que cuando un lote fallaba, porque se detectaba alguna persona que se contagiaba de la viruela, pues se podía ver a cuáles eran todas las personas que no estaban bien vacunadas y volverlas a vacunar con otro lote. Eso fue importante. El último caso en España fue en el año 54 y se estuvo vacunando alrededor de hasta el año 70, me parece. La polio está a punto de ser erradicada del mundo. Hay 3 vacunas porque hay 3 virus, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Y contra el tipo 3 y contra el tipo 2 ya se ha logrado erradicar del mundo, el tipo 3 a finales del año pasado. África se acaba de declarar en mitad de la pandemia libre de polio y ahora mismo solo queda polio en la zona entre Afganistán y Pakistán. O sea que eso está ya muy cerca de erradicarse, pero no acaba de lograrse erradicar, ¿eh? Hemos pasado de tener muchísimos casos a finales del siglo XX a tener poquísimos, pero se está resistiendo y esperamos que la pandemia no comprometa estas últimas estructuras porque es una estructura tremenda de vacunación, de apoyo con muchos voluntarios, con todos los sistemas de salud en sitios absolutamente remotos, conflictivos, y es una iniciativa que se llama la Polio Eradication y bueno, contribuyen mucho la OMS, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y la UNICEF, o sea, organismos internacionales, pero también filántropos como el Club Rotario Internacional y en segundo lugar la Fundación Bill y Melinda Gates. Sin ellos no habría sido posible continuar con esta campaña. Se habría parado hace 20 años porque no había fondos. La OMS, los países no dábamos suficientes fondos para esta erradicación. El sarampión estaba a punto de erradicarse, se puede erradicar. Por ejemplo, este es en distinta intensidad de colores es como está en el mundo el sarampión. En África es donde hay más casos. América prácticamente no la veis porque se declaró eliminado en 2015, pero ha vuelto. Tenemos una vacuna atenuada que funciona desde el año 60. El sarampión es una enfermedad muy, muy contagiosa. Si ahora ya sabéis lo que es la R de 3 que tiene este coronavirus, que quiere decir que se transmite por término medio a 3 personas. De cada persona contagiada lo transmite a 3, el sarampión lo transmite a 15 o 20. O sea que eso sí que es un virus contagioso. Y además también causa mortalidad, aunque con un sistema sanitario perfecto como los nuestros, pues causa una mortalidad 10 veces inferior a la de este coronavirus. En sitios con no tan buen sistema sanitario causa una mortalidad parecida a la de este coronavirus. Y en sitios de África que a lo mejor no tienen, casi ni atención primaria, la mortalidad es de 1 cada 10 niños infectados. Es brutal. Bueno, por eso es la importancia de intentar erradicarlo. En América se eliminó en 2015. Se calcula que con la vacuna del sarampión se han salvado más de 20 millones de vidas desde el año 2000. Es muy importante, de niños sobre todo.
Todavía, sin embargo, a 1 de cada 7 niños en el mundo no les llegan las vacunaciones. Es muy difícil llegar a los últimos rincones, sobre todo con una enfermedad que se contagia tanto, siempre llegas tarde. Pero lo que es muy triste es que hay muchos millones de niños que no están ni siquiera registrados, no existen, por lo tanto ni se sabe que existe esa aldea con niños a la que hay que llegar a vacunar, y eso es un problema tremendo. Pero, sin embargo, todavía esto está también que se ha estancado. En el 2015 morían 135.000 niños al año, en 2016 parecía que bajaba, pero ahora estamos volviendo a subir y hay cada vez más niños que mueren en el mundo de sarampión. Y esto en parte tiene que ver con la paradoja europea. ¿Por qué en Europa no estamos como el continente americano? Bueno, pues en Europa no estamos como en el continente americano porque las vacunas han muerto de su propio éxito y somos escépticos con las vacunas y hay mucha gente que no se quiere vacunar. Incluso ahora mismo que estamos viendo cuál es el efecto de que nos falte una única vacuna en el mundo, la del coronavirus, pues en España, si preguntaban a la gente, esto fue un barómetro que hicieron antes, el que está en verde, que va a salir en Nature Medicine, si la gente se vacunaría contra el coronavirus, decían el 74% y ahora en noviembre han bajado a un 30%. Es decir, hay mucho escepticismo con las vacunas y somos el mejor país de Europa. Mirar cómo está el resto de los países de Europa. Todavía hay menos confianza en las vacunas. ¿Por qué? Porque no estamos viendo las infecciones en vivo. Yo pensaba que con el coronavirus sí, y es probablemente que cuando con el coronavirus lo estamos viendo en serio y es probablemente que cuando veamos una vacuna tangible y veamos cómo funciona y la veamos en acción, sí que nos creamos y volvamos a ser el mejor país de Europa en cuanto a confianza en las vacunas y en cuanto a controlar la pandemia con vacunas. Pero ahora mismo está un poquito ahí en el borde. Y bueno, pues como Europa tiene esta desconfianza en las vacunas y se fija mucho más en los efectos adversos y se imagina efectos adversos de las vacunas, pues ha llegado a ser un problema tan grave que la Organización Mundial de la Salud, cuando ha listado las 10 amenazas globales para la salud global en 2019, pues una de ellas era la resistencia a vacunarse. La resistencia a vacunarse a pesar de tener vacunas en los países con suficientes recursos. Si os fijáis aquí, entre las 10 amenazas de la Organización Mundial de la Salud, para todo el mundo, están un montón de agentes infecciosos, están en azul. Se espera una pandemia de gripe y nos ha venido una de coronavirus y nos ha pillado desprevenidos porque esta de coronavirus es peor que la de gripe porque frente a gripe tenemos mucha inmunidad. Aunque venga una pandemia de una gripe A, tenemos mucha inmunidad. Frente al coronavirus nadie tenía nada de inmunidad. Esa ha sido una diferencia tremenda. Aquello que se decía al principio, esto no es más que una gripe, ha hecho mucho daño, porque nos ha hecho mantenernos en nuestro exceso de confianza. Pero luego hay otros muchos retos de estos, los que están en morado, que están relacionados también con problemas de enfermedades infecciosas. Aquí las bacterias, entornos frágiles también, que permiten que las epidemias penetren más, y cosas como el cambio climático que nos están trayendo a zonas del Mediterráneo, por ejemplo, enfermedades transmisibles que hasta ahora solo estaban en los trópicos, porque nos están trayendo a los vectores que son los insectos. Bueno, hay gente que, sobre todo en Europa, decide no vacunarse y esto es un problema. No hay riesgo de enfermedades, ya os lo he dicho. En España, la mayor razón por la que las personas no se vacunan es inconvenientes para acceder a las vacunas, fijaros. En España estamos muy convencidos de las vacunas y los que no llegan son los que están en zonas muy marginales o gente sin papeles que no se atreve a acceder al sistema de salud. Para una cosa preventiva, como son las vacunas, para algo más grave sí. En Europa hay más falta de confianza en las autoridades sanitarias, en España hay mucha confianza. Hay supuestas alternativas, ya sabéis, cosas homeopáticas y de este estilo que, vamos, no son más que agua, pero que, bueno, desde luego tienen menos riesgo, pero tú vete con una vacuna homeopática a un viaje por los trópicos y ya verás cómo vuelves, pues fatal, ¿no? Y se cuestiona mucho continuamente la seguridad y la eficacia. Y por eso ahora mismo se ha hecho un esfuerzo muy potente en que sea transparente la comunicación de todos los resultados de todos los ensayos clínicos que están en marcha. Yo creo que ante esto, por lo que digo, transparencia e informar de lo bueno, de lo malo. Las vacunas tienen riesgos, no hay riesgo cero, pero hay que informar de ellos y saber cuáles son. Por ejemplo, estas vacunas que están viniendo y que se están empezando a recomendar en Estados Unidos, como digo, ayer la recomendación fue para un uso en emergencias, no para ponerla en el mercado, para un uso en emergencias. Bueno, pues estas vacunas de RNA que vienen son muy reactogénicas. Quiere decir,
no tienen efectos adversos graves, parece que en eso son muy seguras, pero son muy molestas. Es decir, en los 2 primeros días después de la vacunación, el 70% de las personas tiene, los números los voy a confundir unos con otros, tiene dolores musculares, tiene dolores de cabeza, tiene escalofríos, el 30% escalofríos, tienen cosas que son inhabituales para otras vacunas, que son molestas, que requiere que las enfrentes con buena voluntad, pero que se pasan en 2 días, eso se pasa en todo el mundo en 2 días. Son menores en personas mayores de 55 años, un poco más suaves, no dan fiebre, pero bueno, hay que saberlo, que son muy reactogénicas, atención a eso, eso hay que informarlo, pero eso no es un efecto adverso, eso es simplemente cómo se enfrenta el sistema inmunitario por primera vez a este compuesto extraño que hace un poquito de daño para llamar la atención del sistema inmunitario. Estas son las vacunas que tenemos ahora, ya conocéis bastante las fases de desarrollo clínico. Primero están en una fase preclínica que se hace experimentación en animales, luego pasan a la fase 1 y ahora mismo hay 40 vacunas en fase 1, esto está actualizado a día de ayer y los medios de comunicación son fantásticos en esto, han colaborado un montón y esta web del New York Times es fantástica, tiene toda la información sobre vacunas y de hecho algunas de las cosas que he sacado son de ahí, porque la actualizan inmediatamente, se vacuna a 10 o cientos de personas, decenas o cientos de personas y se va a la seguridad de cosas muy llamativas y que sean muy frecuentes y se empieza con personas sanas y jóvenes y se ve si estimula nuestro sistema inmunitario. Luego se va avanzando, ya se van afinando las dosis con mayor número de personas, se sigue mirando la seguridad. Luego se va avanzando ya con una dosis, la final, la que se ha elegido. Se ve la seguridad en mayor número de personas y ahora estamos en 30.000, 40.000 vacunados voluntarios en las fases 3, que es mucho más alto que en cualquier otra vacuna que se haya ensayado en la historia frente a cualquier otra enfermedad infecciosa y sobre todo en tan poco tiempo. En 3 o 4 meses han hecho todo el ensayo clínico de fase 3. Se vuelve a ver si estimulan a nuestro sistema inmunitario, que es la condición necesaria para que luego funcionen, si hay buen entrenamiento y ya se empieza a acercarse más a los grupos de riesgo. Estas vacunas en la fase 2 no han ido a grupos de riesgo, han ido en la fase 3, pero grupos de riesgo a medias, todavía de edad avanzada, por encima de 65 años, hay un número demasiado pequeño de personas todavía y aquí ya se necesita que protejan. La eficacia se ve solo protegiendo, no entrenando, no viendo cómo entrenar nuestro sistema inmunitario, sino protegiendo. Y para ello tiene que haber infección real. Y la infección real es la infección natural de los voluntarios que no saben si han sido tratados con el placebo, con el control negativo, si han sido tratados con el candidato a vacuna, candidato que no saben si va a funcionar en absoluto, si va a funcionar poco, si va a funcionar mucho y que por lo tanto todos estos voluntarios tienen que protegerse como cualquier hijo de vecino de la infección natural. Y por lo tanto el número de personas de esos 30.000, 40.000 que se han vacunado, que se infectan, son muy pocos, son muy poquitos y sobre todo porque están teniendo un control especial, son personas especialmente mentalizadas de la gravedad de la pandemia y por eso se han prestado voluntarios. Por lo tanto, a la vez esta mentalización hace que se infecten menos, pero es lógico que se infecten menos. En los ensayos clínicos no ha habido ningún caso todavía de muerte por COVID-19, de ingresos en UCIs, de ingresos en hospitales siquiera. Solo ha habido muy poquitos casos de síntomas severos porque la gente, en particular los que son de más grupos de riesgo, se están protegiendo mucho, incluso los voluntarios. Hay 6 vacunas que ya se han aprobado para un uso limitado. Esto al principio, cuando empezó esta página del New York Times, no tenían este aspecto, pero efectivamente el uso en casos de emergencia solo o el uso solo por lotes como en Reino Unido ha sido una de las alternativas que se están usando. Ya tenemos 6 así, incluidas 2 rusas, una rusa y 2 chinas y las que os he comentado. Y hay una aprobada, que es la en Canadá, la de Pfizer, que se aprobó el día 9, efectivamente, hace 2 días. Lo importante en estas fases posteriores es la farmacovigilancia. Es muy importante porque se va a seguir, digamos, como si fuese el ensayo clínico, se va a seguir a todos los vacunados, se les va a pedir que comuniquen todo
los inconvenientes que tengan y se va a seguir si hay efectos adversos que son muy poco frecuentes y que por lo tanto en 10.000 personas no se habrían visto o en 40.000. Un efecto adverso que tenga lugar en una de cada millón de personas, ¿no? Por ejemplo, un efecto adverso que tenga lugar en uno de cada millón de personas, que se me olvida cómo hacerlo. Ay, lo siento, esta falta de coordinación. Un efecto adverso que tenga lugar en uno de cada millón de personas no se va a poder ver nunca cuando se vacunan a 10.000, pero se tendrá que ver cuando se vacunen a lo mejor a 10 millones. Bueno, ¿cuáles han sido las estrategias para acelerar las vacunas que sin embargo no han comprometido el rigor del desarrollo de estas vacunas? Se ha empezado con vacunas muy sencillas, vacunas que... ay, por favor, que se me ha olvidado cómo hacerlo. Vacunas basadas en una tecnología más sencilla como RNA y DNA. Se ha empezado con un único gen. Todo Occidente nos hemos centrado en un único gen, el gen de la proteína S. Esperemos que eso no nos pase factura. Y bueno, nunca se habían hecho ni ensayos clínicos con RNA y se ha tirado para adelante porque iban a ser las más rápidas. Quizás sean poco eficaces, no se sabe, pero la seguridad va a estar bien comprobada. Esto lo sabemos porque la seguridad sí que se ve no solo en las pocas personas que se infectan, que os he dicho que son muy pocas, por la propia sociología de las campañas de vacunación, sino que la seguridad se ve en todos los vacunados. Y además, en las vacunas que se han aprobado en las últimas décadas, desde mediados del siglo XX, se sabe que las vacunas, cuando dan efectos adversos, son en las primeras 6 semanas después de la vacunación o 2 meses. Y 2 meses después de la última vacuna de cada persona, de la última dosis de cada persona, han pasado de sobra. O sea, no hay ningún problema, ahí no ha habido que acortar tiempos. Por lo tanto, la seguridad se va a ver bien y además se va a ver en muchas más personas de las que se solía ver con otras vacunas. Y la seguridad en cuanto a efectos adversos muy poco frecuentes, por ejemplo, los que se dan en varios millones de personas, se va a ver también antes porque se van a vacunar mucho antes que nunca en la historia varios millones de personas con la vacuna. Se va a ver muy pronto si hay problemas de seguridad, incluso poco frecuentes. Si son poco eficaces, a lo mejor se ponen más dosis, a lo mejor hay una tercera dosis, porque aunque al principio decían vamos a ir a una sola, ya saben todos que tienen que ir a 2, casi todos, a lo mejor se pueden combinar vacunas sencillas que quizás mejoren la eficacia y en cualquier caso tenemos en la reserva muchísimas otras vacunas más completas que se espera que sean más eficaces y que también sean seguras. Se han solapado sin comprometer a nadie las fases de los ensayos clínicos. Se ha acelerado de una manera brutal la evaluación rigurosa en tiempo real de los pilares más fundamentales de una vacuna, que son la calidad de la producción, la seguridad y la eficacia de esos candidatos vacunales por las agencias reguladoras. Han trabajado en tiempo real, que quiere decir que no han esperado a que les mandasen todo el expediente con absolutamente todas las características de las vacunas, sino que según tenían algo, según tenían ya los ensayos con animales completados, se los mandaban a las agencias reguladoras y los evaluaban. Posponían evaluación de otros medicamentos, eso hay que decirlo, igual que con el tratamiento también ha ocurrido con la evaluación. Han dedicado a mucha más gente y han dedicado a muchas más horas, claramente. A mucha más gente, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, la Agencia Europea del Medicamento consta de las agencias de cada uno de los países miembros de la Unión Europea y antes las vacunas las evaluaba en 2 países solo, pues ahora han entrado muchos más países a evaluarlas para lograr ver todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y hacerlo en tiempo real. Por eso se ha logrado, por ejemplo, que la FDA americana, pues ayer que evaluó en público, yo estuve presente todo el día, toda la tarde hasta por la noche, porque claro, lo hacen en horario de Estados Unidos, que evaluó todos los datos conjuntos que ya había ido proporcionando Pfizer-BioNTech, pues ya tenían la evaluación a la vez ya hecha porque la habían ido haciendo en tiempo real y hubo una recomendación positiva de autorizar su uso en emergencias. Esto no va a comprometer que continúe el ensayo clínico. De hecho, hay tan pocas dosis que ni siquiera a los voluntarios se les va a poder ofrecer que se vacunen en caso que estuviesen en el grupo placebo, porque no va a llegar la vacuna todavía a su grupo de riesgo, ¿no? Se va a empezar con los típicos grupos de riesgo de personas muy mayores, institucionalizadas y sanitarios y cuidadores. Y luego también se va a mantener, esto ya estaba, esto no es ninguna estrategia, después de la comercialización, seguir con la farmacovigilancia. Otra estrategia ha sido intentar estrategias de vacunación que beneficien a la población y no solo al individuo vacunado, como por ejemplo vacunación de sanitarios y cuidadores, vacunación en
Cuando haya brotes se hará vacunar en anillo alrededor a todos los contactos, de manera que no solo se les hace un test de diagnóstico, sino que además se les vacuna para que no puedan seguir extendiendo el brote, y vacunar en particular a grupos de riesgo, que esto beneficia a la población porque beneficia al sistema sanitario. Las vacunas que protegen de la enfermedad son aquellas de los problemas de la enfermedad de la COVID-19, son aquellas que protegen idealmente de la muerte, de síntomas graves y de síntomas leves. Como os he dicho, todavía no ha habido casos de estos, por lo tanto todavía no sabemos, habrá que esperar a confirmar que lo que prometen protegiendo de síntomas leves se traduce a que también protegen de más casos, pero la emergencia es tal que ahora mismo se ha decidido no esperar. La emergencia es tal que en Europa en el último mes ha habido 125.000 muertos, en el último mes, y subiendo porque estamos entrando en el invierno. O sea que esto es tremendo. En Estados Unidos os debo decir que en la celebración de Acción de Gracias, que ya se están viendo ahora las secuelas de haberse juntado las familias para celebrar Acción de Gracias, están subiendo los casos de una manera bastante importante, bastante empinada, y sobre todo están subiendo en mayores de 65 años, lo cual es un problemón. Y bueno, pero también aparte hay vacunas que no solo van contra la enfermedad, que es la COVID-19, sino que también van contra el virus, es decir, que evitan el contagio y la diseminación del microbio, y que son estas que en realidad son las que van a poder proteger de la transmisión y van a ayudar a controlar la pandemia. Esto todavía no se sabe en absoluto de las nuevas vacunas que están apareciendo, estas rápidas de RNA, no lo han podido mirar, no han empezado ni a mirarlo, por lo tanto no tenemos ni idea. Lo único que podemos decir es que si hay protección se van a poder beneficiar los vacunados directamente, e iremos viendo si además de los vacunados se pueden proteger sus contactos, iremos viéndolo. Si se vacuna a todas las personas de una residencia, veremos si sus familiares tampoco enferman, o si se vacuna aparte de una residencia y no a todos porque algunos no quieren, por lo que sea, se verá si están también protegidos. O sea que esto se irá viendo según vaya avanzando la campaña de vacunación, y esto sería lo ideal. Pero no os creáis que esto es lo esperable, porque de las vacunas que tenemos en la actualidad frente a las enfermedades frente a las que vacunamos ahora, pues alrededor de la mitad solo protegen de la enfermedad y de los síntomas, y es suficiente, porque así también se va logrando contener la carga, ¿no? El castigo que es para las personas y para la sociedad. Otra estrategia que sabemos es que, bueno, una de las cosas que os he dicho, se están evaluando candidatos a vacunas en las agencias reguladoras del medicamento antes de que se sepa si funcionan. Bueno, pues a lo mejor parte de ese trabajo ha sido en vano, claramente. A lo mejor han evaluado algo que luego es que no se puede fabricar a gran escala. O hay algo que luego no tiene ninguna eficacia. Pues lo han hecho en vano, pero ha merecido la pena. Y también otra de las cosas que a lo mejor se está haciendo en vano es esta inversión, que es producir las vacunas en las fábricas, incluso antes de empezar los ensayos clínicos a gran escala, porque si funcionan no queremos perder tiempo. O sea, ahora mismo de Pfizer tienen dosis para vacunar a un número limitado de personas, pero tienen ya muchas dosis producidas. Antiguamente, antes del coronavirus, hace un año, solo se producían las dosis una vez que se había comprobado que merecía la pena producirlas. Ahora se está invirtiendo en esto y efectivamente habrá fábricas que no valgan para lo que están produciendo, porque eso se ha revelado no eficaz. Pero recordar que si en Europa cada mes de retraso está siendo 125.000 muertos, en el mundo es el doble. Europa estamos ahora mismo muy mal, aunque España estamos justo en la fase de valle, en este oleaje que nos va a acompañar durante todo el otoño-invierno. Se están haciendo compromisos importantes y alianzas para compartir vacunas entre países. La alianza Gavi-COVAX, ahora os la voy a comentar. Es importante que os fijéis porque aquí aparece esta alianza aquí abajo, COVAX. Estas alianzas son clásicas que se han hecho siempre con todas las... Esto no sé por qué lo he movido. Que se han hecho con las vacunas. Siempre ha habido alianzas y por eso existe Gavi, y por eso ahora os comento, Gavi ha recibido este año el Premio Princesa de Asturias precisamente por su labor humanitaria para extender la vacunación por todo el mundo. Se está intentando que las vacunas sean baratas, pero no todas lo cumplen. AstraZeneca sí que lo va a cumplir, pero Pfizer y Moderna las van a hacer un poco menos caras.
y lo que están haciendo los estados es lo que se llama precomprar dosis, asegurarse dosis de las vacunas, de los candidatos a vacunas, y de nuevo es una inversión que a lo mejor resulta que es en vano. Estamos más bien jugando diversos números en un sorteo, y al jugar diversos números estamos intentando asegurarnos que si alguno de ellos toca, que si alguno de los candidatos a vacuna es eficaz, que tengamos dosis para vacunar a la población. Sin esta inversión necesaria por parte de los estados llamada a comprar dosis, sin esta inversión no se habrían podido sufragar los gastos tremendos que son los ensayos clínicos de tantísimas personas en fase 3, y estaríamos todavía contando oleadas, estaríamos por la oleada número 12, número 13, número 14 y esperando a que avanzasen los ensayos clínicos. Por eso ha sido necesario y por eso, aunque sea a lo mejor una inversión que en algunas de las vacunas sea en vano porque no funcionen, pues que ha sido absolutamente necesario. Habría sido, de hecho, irresponsable no hacerlo. En Europa hemos actuado coordinadamente y de una serie de vacunas que están aquí marcadas con colores, y esto es antiguo porque ahora ya nos hemos apuntado a las que no teníamos. Teníamos 3 dosis por persona, que uno podría decir que son muchas, pero claro, esto sería asumiendo que todas funcionasen. Ahora me parece que tenemos del orden de 5 dosis por persona o algo así en Europa. Y el problema es que esto, como veis, lo estamos haciendo en los países con más recursos, y esto habría que hacerlo de una manera más compartida, porque las infecciones no conocen fronteras, está claro. Y COVAX es la iniciativa que se ha montado para la vacuna frente al coronavirus, y sin embargo tiene muy pocas dosis comprometidas, ¿vale? Tiene muy pocas dosis aseguradas porque todavía tiene poca financiación. Para mí es muy importante a nivel internacional que apoyemos esta iniciativa COVAX. Gavi es la vacuna, es la alianza global para las vacunas, y lo que ha hecho es concentrarse en vacunar a muchos niños de los países más pobres del mundo, y estima que desde que está funcionando ha evitado más de 14 millones de muertes con sus campañas de vacunación. Es un conglomerado de un montón de sectores y de grupos de interés. Como veis aquí, los países, las vacunas las pagamos en los países con recursos más caras para que se puedan llegar gratis a los países que no tienen recursos. Cuando los países van subiendo en su nivel de desarrollo económico, se les empiezan a cobrar muy baratas las vacunas, y se les va dejando ya en sus manos vacunar a su población. A partir de Gavi, que como digo ha recibido el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional este año, y esto a mí me parece muy importante, precisamente justo en este año se ha montado la iniciativa COVAX, que es para el acceso equitativo mundial, ya no solo en los países más pobres, a las vacunas contra la COVID. Y bueno, realmente esto está en marcha, hay que apoyarlo más, yo creo que es el futuro. Está claro que vacunas tan complicadas como estas de RNA, que requieren una cadena de congelación que nunca se ha tenido en el mundo, es incluso complicado para Reino Unido. Habéis visto que no puede vacunar en residencias como quería porque no puede llevar allí los congeladores. En España también, en los centros de atención primaria, que son los centros donde nos han vacunado de la gripe, pues no tienen congeladores de -80. Y bueno, pues incluso es un problema aquí, pero va a ser un problema para llevarlas. Lo que tenemos que lograr es que vacunas que sean más posibilidad de llevarlas hasta el sitio más remoto, que sean incluso estables a temperatura ambiente, como las de ADN, que se puedan llevar en drones sin que tengan que cargar con la neverita, pues que este tipo de vacunas pues sí que se distribuyan realmente por todo el mundo. Está claro que la opinión pública europea o de Norteamérica, con esta cantidad de muertos que estamos teniendo en este invierno boreal tan tremenda, es muy difícil que tolere que no se vacunen primero sus grupos de riesgo, pero realmente en cuanto pasemos de los grupos de riesgo tenemos que empezar a ser solidarios, porque si no es que nos va a volver a nosotros. Y bueno, eso es todo. Recordaros que las vacunas son un derecho dentro de la sanidad, pero que a la vez es una responsabilidad a nivel mundial, que las vacunas salvan muchos millones de vidas cada año, que hay niños que todavía no acceden a la vacunación y que se pierden todavía 1,5 millones de vidas al año por falta de acceso a la vacunación. O sea que hay que hacer mucho más apoyo a estas organizaciones internacionales que están haciendo esta labor humanitaria tan potente y de altísimo rigor. Y este eslogan, que se lo copia Médicos Sin Fronteras, que me parece muy bueno,
que hay algo que da más miedo que las vacunas, que es no tenerlas, claramente. Pues esto es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Margarita. Perdón. Ha sido muy ilustrativo y desde luego te agradecemos mucho el esfuerzo para que llegara por medio de tu brillante lenguaje a todos, porque como sabes la asociación está compuesta por todas las profesiones que existen en la ciencia. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias, Margarita, ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias a vosotros. Gracias por autorizarnos para distribuirlo por las redes sociales. Un aplauso virtual muy importante para ti, para todos. Gracias. Y estamos a tu disposición, ¿de acuerdo? Y yo a la vuestra, ya sabéis.